Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en esta tierra como en los cielos. Padre, Madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos, haz brillar tu luz dentro de nosotros y fuera de nosotros para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a seguir nuestro camino, respirando tan solo el sentimiento que emana de ti, que vuestro yo al mismo paso pueda estar con el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas junto con las otras criaturas. No nos dejes caer en el olvido que tú eres Dios y que nosotros podamos, nuestro yo en el mismo paso pueda estar en el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas con todas las otras criaturas y que tu deseo y el nuestro sean uno solo. En toda la luz, así como en todas las formas, en toda la existencia individual, así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues de esta forma sentiremos la sabiduría que emana de ti y que existe en todo. No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen. Líbranos de todo aquello que nos impide nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido que tú eres el poder y la gloria del mundo, la canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones, que así sea. Padre, Padre, Madre, el, el Padre nuestro en arameo original que nuestro Señor Jesucristo oraba en la presencia del Padre. Ahora vamos al Padre nuestro metafísico, el que nos enseñan en las Sagradas Escrituras, el que nos enseñaron en el Catecismo, el metafísico. Lo invito para que lea aquí su, está leyendo su, ahí está leyendo su emisora, el esplendor. Su emisora el Zohar, su emisora la palabra, su emisora el esplendor. Le damos toda la gloria y la honra a nuestro Dios Todopoderoso, que nos ha permitido de nuevo estar aquí con ustedes, llevando este mensaje de la palabra de Dios con toda autoridad, y que nuestro Dios sea el que se presente con nosotros todos los días de nuestras vidas en esta apertura, tanto en YouTube como en la emisora del esplendor, que es llevando la palabra del Señor. No me pregunte más dónde estamos, dónde nos encontramos, dónde está el aire la bendita, porque quien la sintoniza es quien sabe dónde nos encontramos. Así que usted de pronto nos está viendo por YouTube y va a pensar, ay no, están en tal parte, están en tal otra, en tal otra. No, estamos en el lugar donde Dios nos sacó para llevarnos y traernos y llevarnos de nuevo y traernos de nuevo a cosas mejores, a cosas más poderosas, más grandes y más efectivas. Por el poder de la palabra en esta hora, entonces nos venimos a pedirle perdón a nuestro Dios por cada malicia satánica, por cada presencia maligna, por todo espíritu de maldad y de destrucción, por todo lo que el enemigo ha permitido que nosotros no tengamos, gloria al Señor, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros necesitamos para su obra. Pero que el enemigo no se pudo salir con la suya. El enemigo no tiene poder ni autoridad. Su emisora, el esplendor. La sangre de Cristo tiene poder, y benditos sean el pueblo, la ciudad, el país o el departamento donde la gracia de Dios se esté moviendo en esta hora por el poder de tu palabra. Entonces, gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias te damos, Espíritu Santo, porque nunca nos has dejado avergonzado. Vamos a estudiar la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Me presento a ustedes, yo soy la hermana Luz Amanda Trejos. Vengo a llevar la palabra del Señor. Ya usted me conoce con ese nombre, pero mi nombre ha cambiado, porque es que yo nací de nuevo, y como yo nací de nuevo ahora, yo me llamo Israel, yo me llamo
yo soy. Yud, Ei, Bab, Ei. Yud, Ei, Bab, Ei. Yo soy la hija del Dios viviente. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces venimos a ti, Señor, en tu presencia, buscando tu rostro, con la armonía de tu corazón, Padre, para hablar de tu palabra. Vamos a hablar del apóstol Tomás, Jesucristo y el libro de Tomás Apócrifos. La Santa Torá nos va a explicar la Torá, esta genuina, nos va a explicar la palabra santa y verdadera con los apócrifos, con el libro del Zohar. Siempre vamos a estar aquí con estos libros, el Zohar, y bendiciendo la Biblia, el Zohar. Entonces, el Zohar, el secreto de la Biblia, el esplendor. Saludamos allá donde se encuentran en las cárceles al hermano Samir, donde quiera que se encuentre, entre comillas. Lo bendigo, que Dios le guarde, que Dios le bendiga, que ese lugar es donde de pronto Dios es el que lo quiere tener, para que usted no pierda la fe de que cree en un Dios que todo lo puede dentro de usted. No importa la cárcel en la que se encuentre, no importa el calabozo donde se encuentre, pórtese bien juicioso o juiciosa para que a usted no le estén malogrando la vida. Pero en el lugar donde usted está, en este tiempo, era donde Dios Todopoderoso le quería tener. Entonces, muchas gracias le damos a usted por sintonizarnos, por coger nuestros videos. Qué sorpresa me he llevado, que me mandó el Señor de que me quedara quieta un tiempo, casi un año. Y me he llevado la sorpresa más hermosa de la vida, más grande, de que tenía seguidores cogiendo los videos. No es más ni nada menos la recompensa de que Dios me escogió, me sentó aquí, me centró para que solo hablara de su palabra y para que le dijera a todo el mundo lo que yo vivo con Él. Gracias, porque si usted ha visto los videos es porque cree que hay un Dios de lo imposible, que muestra todo lo oculto que usted no conoce y que está en usted. Gracias por creer, porque si usted ha cogido todos esos videos y los ha volteado de pe a peapa, se ha dado cuenta que hay algo dentro de usted cuando los escucha. Porque no es mi propósito, es Dios el que me manda a hablar lo que yo vivo. Gracias. Entonces, este es el libro del esplendor, el Zohar. El Zohar es la revelación de las Sagradas Escrituras. El Zohar es el misterio revelado en lo profundo, lo oculto, que tú no conoces, de las escrituras de toda la Biblia, de la Torá. La Torá es el libro, esta es el libro que usted, bendito sea Dios para siempre, se está dando cuenta con la Biblia, las Sagradas Escrituras, que es la Torá también, porque tiene los 5 Pentateucos, tiene un misterio revelado en Deuteronomio y en todos los libros, pero en Deuteronomio está la entrada de Dios a Génesis y Apocalipsis. La revelación me la regaló el Señor y no se preocupe que voy a enseñársela. Usted solamente coja los videos, que es mucho lo que usted va a encontrar allí desenterrando. Por eso tiene usted estas matas, desenterrando y desenterrando. Vea la tierrita, vea. Desenterrando y desenterrando usted para darse cuenta que dentro hay una raíz que es la raíz de Israel. Y si usted va a lo antiguo, ¿de dónde es usted? ¿Quién era Abraham? Su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo. Usted va a decir, son mis raíces, y empiezo a buscarlas. Yo no voy a buscar las raíces de mi familia,
terrenal. Yo voy a buscar las raíces de este libro, ¿cierto? En la Torá, en la Biblia y el Zohar. El Zohar es toda la recopilación de la Torá, de los 5 Pentateucos, el misterio revelado que usted quiere que se le revele, de Génesis a Apocalipsis, de la Sagrada Escritura. Entonces le invito a que usted y yo estemos escuchando y llevando este evangelio a otra criatura. Dice el Señor: id y predicar el evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué señales nos van a seguir? A mí me van a seguir dando más conocimiento, y a usted mucho más también. Allá en la cárcel, como le dije, en el ancianato, en los hospitales, en todo lugar, he oído que les ponen la emisora, les ponían en los lugares donde yo he estado, por allá en Boyacá y todo eso, les ponen la emisora y que el enfermo escuchaba y se sanaba. Ahora yo le voy a decir, usted también ve uno de estos grabaciones de YouTube y le aseguro que usted también va a tener resultados. Muchas gracias. Entonces la hermanita está aquí para traerle un mensaje. Dios Todopoderoso le ama y vamos a recibir a Cristo en su corazón, en nuestro corazón, en mi corazón, como mi único y suficiente Salvador, pero no el Cristo que me ponían a mí en las religiones a recibir. Yo voy a recibir al Cristo de esta palabra. Yo quiero declarar este poder de esta palabra en mí, el Shema Israel. Entonces, yo no lo voy a decir el Shema Israel de las letras hebreas, yo no lo voy a decir en hebreo, lo voy a decir en las dos partes si puedo, y si no, entonces en una sola. Shema Israel es el Señor hablando conmigo, con usted, con cada persona, diciéndole: he aquí, Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Bendito sea el nombre de su glorioso reino. El reino de Él, que es usted, la palabra. Su reino es esta palabra, la luz, iluminando cada mente de este cuerpo, de este templo que camina, que es un carro de fuego, como dice Ezequiel 34. Dice Ezequiel en el capítulo 1 también, que él vio ese carro de fuego, y ese carro de fuego era de 4 caras, de 4 rostros. Entonces yo le invito a usted a que llevemos la K2 al Espíritu Santo dentro de nosotros y ponga a caminar este vehículo. Entonces, esta es la bendición más grande que Dios me ha dado. Muchas gracias por escuchar. Entonces yo le voy a llevar a usted en esta hora sobre el Evangelio según Tomás, la biblioteca copta de Nag Hammadi, que el crédito de todo eso es que el código de Nag Hammadi habló sobre el Evangelio según Tomás. Si no os conocéis a vosotros mismos, vivís en deficiencia, y sois deficiencia, o sea, sos pobre y miserable, porque aunque seas rico, millonario, eres eficiente o eres pobreza mísera, dice el Evangelio de Tomás, porque tú no conoces lo principal, a mí, el Evangelio o las buenas nuevas de salvación en tu vida. Si tú te conocieras a ti mismo, si me conocerías a mí, si me conocerías a mí, tú fueras invencible. Volarías, nadarías como pez, que no serías en esta tierra, pero en soledad, porque del mundo no vas a tener nada. Entonces, vamos a vivir en esta carne, vamos a vivir en este espíritu, pero no somos deficiencia. Hay ricos millonarios, mucho me ha tocado tratar, donde dice, de verdad que me faltaba ese algo que usted dijo que me faltaba y lo tengo. Entonces, no ceséis en vuestra búsqueda día y noche. Él no dice solamente unas horas, un domingo que usted va de pronto a la iglesia, un día de semana. No, yo no te estoy diciendo que no vayas a tu iglesia.
Es necesario que para tú comenzar a creer en Dios y amar a Dios, necesitas un lugar de un centro de rehabilitación almática que son las iglesias y te hablan de Dios. No te van a hablar de todo este texto y contexto donde te revelan todo, pero te hablan de Dios y de las Sagradas Escrituras para que tú tengas el conocimiento como entrando a un catecismo, a la catequesis. Luego, de allí tú pasas, pero por Dios, no porque tú quieras, sino porque Dios te pone en el corazón que ya te salgas del lugar, del área de confort donde te tienen ministrándote en otros, alimentándote en otros y bañándote en otros con la palabra. Ahora te va a sacar a que tú vayas al lugar ya de confort del Edén, bacano, de bacanería, y ahora te vayas a la soledad en busca de esa profundidad de yo mismo en mí. Entonces, no ceséis en vuestra búsqueda día y noche. Ya no vas a empezar, cuando sales del confort, ya no vas a empezar a ir a buscar afuera y en todos los centros. No, ya te pulió el Señor en una iglesia, en las religiones, en las 7 iglesias de Esmirna, las que dice el Apocalipsis. Todas las iglesias ya no vas a empezar a depender de ellas, sino que ahora te vas a venir, bendito Dios para siempre, a buscar esa iglesia de usted mismo. Esa iglesia de usted mismo, después se la voy a leer de las 7 iglesias de Apocalipsis 1. Pero ahora lo que vamos a tratar es de entrar al Magnoxis, que es dentro de nosotros. No ceséis en vuestra búsqueda día y noche, hasta que hayas encontrado, dice, hasta que hayas encontrado el misterio del reino de luz, los cuales los purifican y os convertirán en luz, purificados, y les conducirá a un reino de luz. Yo le voy a hablar, no como española, lo que dice en Pista y Sofía. Estaban en la oscuridad a causa del olvido, dice el libro de Pista y Sofía. Y el Evangelio de la Verdad dice, estaban en oscuridad a causa del olvido. El Evangelio de Tomás dice, si no os conocéis a vosotros mismos, vivís en la pobreza, vosotros mismos vivís en deficiencia y sois deficiencia. Evangelio de Tomás. Ahora los llevo. Evangelio de Pista y Sofía. No ceséis en vuestra búsqueda, noche y día hasta que halléis, que encontrando mi misterio, el misterio del reino de la luz, los cuales les purificarán, os convertirán en luz, los purificarán y os conducirá al reino de la luz. Aquí me voy a quedar un momentico. Desde niña yo tenía unas visiones. Entonces aquellas visiones, ahorita les sigo leyendo, aquellas visiones me frustraron. Le digo que me frustraron ante los ojos de Dios, y que me perdone y me disculpe mi Padre Celestial, porque yo no encontraba quién me respondiera, o digamos lo mejor, quién me diera la respuesta de aquello que me sucedía a mí. Entonces, yo estaba en una pobreza absoluta, y me ha pasado de que me pongo a pensar de que en un vestido nuevo no se puede poner un retazo viejo. Lo vine a entender luego que yo tengo las experiencias una con otra de la búsqueda de Dios, pero como el Zohar dice que nos encerráramos, me dijo el Señor, enciérrate conmigo 3 años. Estos 3 años va a ser de búsqueda, de entrega, de búsqueda, de entrega, de búsqueda, de entrega. Sal de la emisora, teníamos la emisora al aire, sal de la emisora, cierra todo y vete al rincón donde yo te voy a enviar. Al rinconcito donde Él me quería meter.
¿Qué eran aquellas visiones? Empezamos mostrando lo oculto que tú no conoces. Cuando hacemos esto, usted no me saca a mí. Usted no puede ver mi rostro, ¿verdad? Usted no me ve. Usted solamente ve aquí una vestidura nueva, pero al revés. Esta vestidura nueva está al revés. Yo la briego a partir, ella no parte, porque ya está nueva. Este es el vestido que tenemos en el mundo, la apariencia, pero estamos al revés. Aunque yo me la pusiera al derecho, estamos al revés. Todo lo que nos enseñaron no es falso, pero no era semilla que nos iba a llevar a encontrar esa luz. Entonces, cuando yo trato de encontrarme con la luz, alguien me lo va a ir impidiendo. El mundo, sus placeres, quizás las derrotas me anarquizan. Entonces ya yo soy un anarquista, ya soy un inquisidor, ya empiezo a cortarle cabezas a todo el mundo con la religión, que es de lo que yo aprendí. Les corto las cabezas a algunos, ya la yud de las letras hebreas, ya entonces esta letra yud ya se me ha convertido en una luneta de esas, las que van a limpiar el trigo, porque a mí se me dio autoridad de limpiar el trigo. Pero no me doy cuenta que es que yo empecé a limpiar a todos con la hoz, que es esta yud. La hoz es esta yud, la palabra santa, bendita, de respeto. Entonces ya yo vine y empecé a hacer la forma de qué. Esta es la yud, y yo empecé a hacer la forma de tirar la hoz a todo el mundo, porque yo les iba a quitar la cizaña, y mi dedo, desde que yo nací, empezó a señalar, fue, ¿qué quiere? Eso. ¿Qué quiere? Eso. ¿Qué quiere? Eso. ¿Cierto? Pero a mí nunca se me dijo que yo también podía querer dentro de mí eso que estaba allí. Entonces yo le estuve hablando primero ayer, me tomé todo el día. No te lo estoy cobrando, Señor, porque tú me pagas con oro puro. Todo el día del día sábado, del día de ayer, me la pasé hablándole a usted, predicando, para poder llevarles el Zohar, pero no sin antes haberles hablado de Tomás. No sin antes haberles hablado cuando el Señor Jesucristo vendió a Tomás y lo vendió a la India. Están las grabaciones ahí, fecha de ayer, 2023. Entonces, ahora, bendito sea nuestro Dios Todopoderoso, que ahorita entonces estamos en el día, ¿qué? 14. Entonces, bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. También les hablé del himno de Hechos del libro de Tomás. El libro de Hechos, que fue el cual les leí, les mostré y les mostré la edificación. Para poder entrar a los libros, no en serios los que yo les mostré, sino a los libros ya, no de los himnos y de la oración, de las letras, del poder de la palabra, de las letras hebreas, el poder de la palabra, ya entonces íbamos a entrar para que usted pudiera entenderme en lo que ahora vamos a conversar respecto a ese Dios. Este rostro que usted ve aquí, lo está observando, pero ni siquiera, si no es por mi voz, que usted ya me haya escuchado. Por eso no lo puse en la carátula para empezar. En la carátula para el comienzo puse fue la mano. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La mano derecha, diciéndote, Dios te ha sellado. No te podía poner mi rostro porque no lo vas a reconocer. Asimismo sucedió con
Tomás, con Juan, cuando viene y Felipe y los apóstoles todos, cuando viene el Señor Jesucristo y le dice: Juan, yo fui quien puse que tú vinieras a este lugar porque necesito a alguien que me escuche y que me entienda y que me escuche, le dijo, lo que tengo que decir. Y es necesario de un discípulo con su maestro estar juntos conversando. ¿En qué? En un lugar, él y yo. Y también es necesario que uno como tú que me escuche, el hombre escuche a Dios. Un hombre escucha a Dios, que soy yo mismo, y Juan el discípulo. Entonces yo como discípulo escucho a la palabra. Todas estas letras se llaman el verbo hecho carne que habita en nosotros y se llama Jesucristo. Entonces yo escucho a mi maestro la palabra, el verbo. Y también como hombre escucho a mi Dios. Porque este ser que usted ve aquí, que le dijo el nombre cuando entró aquí, le dijo: yo soy fulana de tal, pero ahora no me vas a conocer con ese nombre. Me vas a conocer con el Shema Israel. El Señor tu Dios, el Señor es uno. El Señor tu Dios, el Señor es uno. O sea, es uno solo en ti, tú y Él no más. Y bendito sea el nombre de su glorioso reino. Y Israel, Yud Hei Vav Hei, tu Dios Elohim. Aquí está Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai Baruch Shema Kevos Israel. Señor, te amamos, te adoramos con tu Kadosh, el Espíritu Santo. Entonces ahora, era necesario que tú vinieras a esta cruz, al monte de los olivos, que tú subieras aquí al monte, para que tú, por eso está todo el área cubierta de mostrario de el territorio de Dios: tierra, aire, fuego y agua. ¿Qué nos enseña el Padre? Ven al monte, ven aquí, ven a mí, ven donde todo está creado, ven al monte. Entonces estamos aquí en el monte. Tenemos a la Torá que nos la va a revelar mi Señor. Estamos amándole cada día más, le estamos buscando cuando salimos de Egipto. Empezamos a hacer una caminata en Génesis. Primeramente en Génesis se presentan los profetas. Se presenta nuestro abuelo, bisabuelo, tatarabuelo Abraham. Luego de Abraham, que nos cuenta la historia de que es que él viene con Sara a recibir una generación con su tinajita llena de perlas para él entregarle a cada uno de los escogidos. Entonces yo hace 3 años no tenía las piedras, pero yo no tenía el confort en el que hoy en día, la revelación, pero él me dijo que yo consiguiera unas piedras y que a cada uno yo le diera una piedra, que tratara de que esas piedras se quedaran en las manos de una persona. Entonces así hice. Cuando en un momento me muestra y me dice: ve a los apócrifos, que allí vas a encontrar el libro, el conocimiento y del libro de la ciudad de Salem. Entonces la ciudad de Abraham, la ciudad de Salem. ¿Qué decía la ciudad de Salem? Decía de que Abraham en Melquisedec, del libro de Melquisedec, véalo, léalo. Él cargaba una mechita, el Espíritu Santo, la K2, dentro de él era la vasija de barro, la llevaba a la espalda, cargaba con ese peso y allá se le regalaron un poco de perlas. Esas perlas eran para cada uno que se iban a salvar, cada ser humano de los que estamos aquí. Cada perla era las letras hebreas en cada una. Cada que Moisés alzaba la vara para él sacar, bendito sea Dios para siempre, la vara, él alzaba la vara, pero era Metatrón, un ángel, el que abría los mares, el que hacía todo. Entonces,
Yéndonos al texto de lo que estamos hablando, aquella visión que yo tenía, si yo no le explico bien todo esto, usted después no me iba a entender las visiones mías. Las visiones mías desde niña era que aquel rostro de la cruz era una cruz, pero del hombre se explotaba la cabeza. De ese Cristo se explotaba la cabeza. Y al explotarse la cabeza de ese Cristo, esto empezaba a envolverse en luz, 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 hasta que se expandía por todo confín. Tanto que en el pueblo donde nosotros nos estábamos criando, el pueblo de Unguía, Chocó, allí yo veía que ese pueblo se había llenado de luz inmensamente el cielo, pero eso seguía y se expandía por todo el globo terráqueo hasta que se llenaba de luz. Y oía la voz que se me decía: tú eres un mundo, tú eres un mundo. Y yo decía, yo un mundo. Pero si el mundo me lo enseñó la seño en la escuela, en primerito, y en segundo y en tercero enseña a uno que el mundo es redondo y que el mundo es esta tierra que uno pisa y todo, y que uno ve que esta tierra, ajá, ¿cómo que yo soy el mundo? ¿Cómo que yo soy un mundo? Entonces ya ahora con las revelaciones de la palabra y del Zohar, se da uno cuenta en la revelación que este libro del esplendor, este libro, es la bendición más hermosa porque le está diciendo a usted que cada uno de nosotros somos un mundo. Cada uno de nosotros somos un mundo. Entonces, lo más maravilloso y lo más tierno y amoroso de nuestro Dios es que Él se hizo hombre para venir a sacrificarse en cada uno de nosotros. No es que se hizo hombre y encarnó en la carne en ese Cristo que usted vio caminando. Se encarnó en cada uno de nosotros. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, yo soy una cruz, que yo los haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, cuando aquella expansión de luz que se veía en mi cabeza, y me dolía mucho la cabeza porque ese Cristo, me daba vergüenza decirlo, era yo. Y como yo no lo podía entender, yo no se lo contaba a nadie, porque me iban a decir que yo era diablo, porque yo me estaba creyendo que era eso. Y cuando aquello, el rostro de aquella cruz, no era un rostro de nadie, era millares y millares de rostros. Era usted, 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 los miles de gentes existentes, los millares de mundos. Y ellos los veía que se iban haciendo grandes, se iban haciendo luego de niños, se iban haciendo adolescentes, jóvenes, eh, eh, adultos, luego ancianos, luego de ancianos se desencarnaban y volvían y se hacían niños. Yo veía todas esas almas, todas las veía, que ellas morían. Entonces a mí me llevaban a un entierro. Y cuando yo llegaba a aquel entierro, en el bendito entierro, yo veía el alma de la persona encima de la tierra que le ponían al entierro, ponían lo llevaban donde el cura, donde el sacerdote, a la iglesia. De allá de la iglesia nos llevaban. Yo estaba muy pequeñita y vi morir a un muchacho de apellido Murillo, hijo de doña Bersabé y de don Murillo. El señor quedó hasta ciego y viven en Cartagena, pero vivían en Unguía. Entonces cuando yo los veo, veo que el niño de ella muere por la lombriz. Y yo decía, ay Dios mío, por parásitos. Entonces cuando se le muere de la lombriz, ella va y lo entierra, pero lo llevan primero a la iglesita de Unguía, Chocó, y allá está el sacerdote y las monjitas. Una que se llamaba Eustiquia Iglesia, nunca se me olvida, me decía, quite para allá, quite para allá. Yo le decía, no, venga, venga, madre Eustiquia, hermanita Eustiquia, no, madre, mire, vea, es que monjita, mire, es que mire, el muchachito está sentado encima del ataúd. Y ella no me creía.
ella se reía de mí. Ella lo que me hacía era que me fuera para allá, que yo era muy chistosa. Y mira hasta dónde va el chiste hoy en día, que esto era real. El alma del niño se fue para su casa con su mamá y su papá, montado encima de los brazos de ellos, de los hombros de los dos papá y mamá, que lloraban y lloraban y lloraban, pero yo le decía a mi madre que ese niño se había ido, y mi madre, yo creía que era mi madre, pero era una señora con la que yo vivía, que era amiga de mi mamá, y ella era la que iba conmigo. Y yo me acordaba que yo le decía a ella, que ahí iba, el muchachito iba allá, ve, allá va con esas señoras. Nadie me hizo caso, fueron a enterrarlo, y él iba con los brazos de sus papás. Cuando ellos se volvieron de llorar en el cementerio, el niño no se quedó. Él cogió y mostraba ese hueso y se quedaba aterrorizado. El jovencito, el adolescente se quedaba admirado, como quien dice, están enterrando mi cuerpo, y se abrazaba así y decía, ¿y yo qué? Y esa historia tan hermosa, él se va de regreso de allá del cementerio, que era lejísimo, quedaba junto al puerto. Eso daba para el colegio o la vocacional de un guía. Era la vocacional. Quedaba primero el cementerio, salía uno del pueblo, primero el cementerio, después la vocacional y después el puerto, para los que conocen. Y los que no conocen también. Entonces, de regreso, se venía toda la gente, pero yo veía al peladito montado en los hombros de la mamá, como acariciándola, que no llorara. Llegó a su casa, ahí no sé más porque yo no llegué a la casa de ellos. En la noche que yo fui al novenario, porque yo quería saber dónde estaba el niñito, en el novenario él estaba ahí sentado, jugando, brincando con los otros hermanos, y todo el mundo lo estaba llorando y todo el mundo lo estaba velando. ¿Qué es esto? Pero ¿a quién le cuentas? Si vas a hacer que te estás loco. Eres loco. Eso es imposible. Entonces un día, hablando con las monjitas, ellas me dijeron que eso no era verdad, que los muertos se iban para el limbo, para el purgatorio. Entonces me acordé ahora ya grande, oyendo el evangelio, a un pastor diciendo de que él se salió de ser católico porque el obispo no le quiso decir dónde estaba el purgatorio. Y que él le preguntó, el señor obispo, yo necesito saber aquí dónde queda el purgatorio. Y le dice el obispo, queda en el limbo. Y dice, ¿y dónde queda el limbo? Pues donde está el purgatorio, pero ¿dónde queda eso? Entonces yo en mí, cuando oí al pastor, por tener tanto conocimiento yo en esta mente de todo lo que yo veo y se me revela, yo veía que aquel pastor, pues también es, que ahora era, ya no era sacerdote, sino pastor, y está dando el testimonio, ya él tampoco era conocedor, porque entonces yo dije, Señor, pero si él le está preguntando al obispo dónde queda el purgatorio, es muy bruto. Y me dijo el Señor, ¿y por qué? Y yo le dije, él conmigo es un amigo, mi Señor es la palabra. Ese es un amigo conmigo, el verbo hecho carne que habita en mí. Entonces, él se hizo amigo de mí mismo en mí. Somos dos. Está el Dios y está el Hijo. Porque este cuerpo que usted ve aquí no existe. Entonces, cuando veo, hágase esa idea más o menos, cuando veo yo a los dos al hombre contando el testimonio, y le digo, es que es bruto, Señor. Porque mira, Señor, si el sacerdote, si el obispo le está diciendo a él que donde queda el limbo y donde queda el purgatorio, él debiera irse a escudriñar las escrituras. Y dice el Señor, pero es que las mutilaron. Y me dice la persona, cuando me dice, no es que las mutilaron, las escrituras las han mutilado, me dijo el Señor, ¿y por qué más será bruto? Y le dije yo, porque es que entonces si yo no le puedo averiguar, no lo sabe el obispo, no lo sabe la Biblia, entonces yo voy al rincón donde está la palabra. Entonces me dijo, ¿y dónde está la palabra? Y yo le dije, pues en él. Y dijo, eres bruta. Y yo dije, ¿por qué? Ay, Dios mío, yo bruta. Si yo creía que yo era la que sabía. Y me dijo, sí,
porque dices que la palabra está en el Hijo, Señor. Eso es lo que yo he aprendido. Que la palabra, el verbo hecho carne, está habitando en ese sacerdote. Está habitando en ese obispo. Me dijo, ¿y en quién más? Le dije, y en mí. Y dijo, dejaste de ser bruta. La palabra necesita a alguien con quien conversar, pero no quiere rostros, no quiere corbatines, no quiere embellecimientos. Necesita que usted esté 100% listo aquí y aquí, de amarlo y adorarlo a Él. Entonces, este ropaje, la ropa es bonita, la ropa es nueva, pero póngale usted un remiendo a su ropa nueva, un remiendo viejo en ropa nueva, y mire cómo queda. O un remiendo nuevo en ropa vieja. Entonces, así es que está quedando. Es el Señor diciendo, si tú te has cambiado este ropaje viejo y has querido tenerlo nuevo en ti, el ropaje de afuera, con corbatas, que te vistes tan bonito para venir a mostrarme, ¿será que estás nuevo también adentro o sigue siendo el ropaje viejo con un pedazo de tela nueva y un pedazo de tela nueva en un odre viejo lo rompe? Y si este odre de adentro está nuevecito, como usted lo está puliendo todos los días, con la perfección de la palabra, como me ha tocado a mí, como lo estoy haciendo, este remiendo de afuera, también lo tengo que poner nuevo, como dice la Escritura. Cuando yo vi aquella visión, que aquella cabeza se me expandió y que ya no, que aquel Cristo se expandió y que aquella luz de adentro salía otro niño, otro yo igual a mí, salía de aquí y me decía que Él era la palabra, que Él era el que hablaba en mí, que Él era el que pensaba en mí, que Él era el que me decía que me cepillara, que Él era el que me decía que alzara los brazos, que Él era el que me daba órdenes, que Él era el que me enseñaba. Y yo, ¿cómo ha de ser? Todo me lo fui guardando, todo me lo fui guardando porque dije, nadie tiene la solución a mi problema, nadie tiene la solución de resolver mi situación. No era de pobreza, no era de miseria, no era falta de nada. Era que aquí adentro había otro en mí y se dejaba ver, se abría la cabeza, una luz y se dejaba ver el otro. Pero siempre me decía que Él era ella, el verbo. Pero cuando miraba la cruz, no era Cristo el que estaba en la cruz. En las iglesias católicas yo me quedaba mirando hacia el Cristo. Y de pronto Él se abría la cabeza de Él y ya no era Él. Era lo mismo que yo sentía. Y yo decía, ay pobrecito, ¿cómo sentirá ese dolor de cabeza? Que yo cuando me sucede eso, me duele la cabeza. Cuando a mí me pasa eso que le está pasando a Él, que se le está partiendo la cabeza, se le está abriendo y está saliendo otro Cristo como Él ahí, vea, lleno de luz. Y decía, me tienen en los altares porque es que no me conocen. No saben que ellos son mi altar y que esto que tú estás mirando en la cruz es que yo subí a la cruz para llevar a toda la humanidad. Por eso le ves miles de rostros, no el mío, sino el de millares de rostros que van a estar en la generación desde Génesis, Éxodo, Números, los 5 libros, los Pentateucos, todos van a estar recogidos. Todas esas humanidades vienen a un recorrido desde Génesis hasta aquí, caminando
esta vida reencarnando y reencarnando, porque eso es lo que hacía el demiurgo, hacernos reencarnar, reencarnar, reencarnar hasta que conociéramos esta luz, y esta luz ya no nos deja a nosotros nunca más en vergüenza, avergonzados. En el momento que nosotros expiremos, inmediatamente ya no reencarnamos más porque conocimos esta luz. Usted conoce a Jesucristo. Pero qué rico que si usted recibe a Cristo en su corazón, le haga saber que Él es la palabra viviente, viva y verdadera, y que tiene un nombre llamado Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Se están arrodillando a la palabra. Entonces qué rico que usted supiera que cuando usted recibe a Cristo en su corazón, usted está recibiendo ese al verbo hecho carne que habita en usted, a la palabra. Y por el poder de esta palabra es que vamos a hablar ahora del libro de Tomás. Esta cruz que tú ves, le dijo él a Juan en los apócrifos, a veces mente, a veces luz, a veces Padre, a veces Hijo, a veces Jesús, a veces Cristo, a veces Espíritu, a veces Santo, a veces luz, a veces camino, a veces verdad, a veces semilla, a veces pan, a veces resurrección, a veces paz, a veces gracia. ¿Sabe qué le está diciendo ahí? Que somos todo eso, cada uno de nosotros. Y que este rostro, donde yo me acabo de subir en la cruz, estoy aquí, usted se está sumando en este rostro, usted y yo, todos los que me diste, Padre, Juan 17, a todos los tengo conmigo, ni uno se me ha perdido, todos están aquí. Por eso es amar a Dios por sobre todas las cosas. Es amar a Dios por sobre todas las cosas, sobre mis dogmas de hombre, mis religiones, mis iglesias, mis familiares y todo lo que sea, y amar esta palabra, confiar y creer que ella está en mí y yo la voy a obedecer y yo la voy a encontrar, que ella me va a hablar a mí también, a usted. Entonces, no es solamente Cristo el que usted está viendo aquí. Está viendo a toda la humanidad que se llama amarás a mi prójimo como a mí mismo, como a ti mismo, como mí mismo en mí. Es Dios la palabra, hecha carne que habita en mí, que se hizo Padre para que yo fuera el Hijo. Yo soy Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y a todos los llevo conmigo. Por ello, se sienta uno acá a llevarles el despertar. Y me quito el sombrero delante de todos ustedes allá, que predican el Evangelio de Dios, y que también un día yo sé que van a ser despertados. Y aquellos todos los que nos están ayudando a despertar con cada frecuencia cuántica, con cada frecuencia de las letras hebreas, con cada frecuencia que se molestan universal de nuestra madre tierra, la nodriza tierra, con los que me ayudaron a despertar a mí, como los libros con las lecturas en YouTube de Hermes Trimegistro, me ayudaron a entender lo que estaba dentro de mí y que no había necesidad de suicidarme, porque yo no era, pero ahora yo sí soy. Yo soy el Hijo del Dios viviente. Y ahí cuando entendí que no existía esta que carga este cuerpo, sino que estaba el femenino y el masculino en uno solo, el amado, la palabra y Dios. Entonces el amado y su iglesia. Dije, qué libertad me has dado. Ya no tengo necesidad de tomar droga para suicidarme, de destruirme o de matarme, porque esta que está aquí no existe. Existe un Cristo, el verbo hecho carne, que habita en nosotros. Padre de la gloria, muchas gracias por permitirnos hablar tu verdad. Pero no sabe una cosa, que yo voy a seguir, aunque
yo voy a seguir con mi remiendo. Entonces, vamos a continuar con el poder de la palabra. El Evangelio de Tomás nos dice que si no os conocéis a vosotros mismos, vivís en deficiencia y sois deficientes. Vivís en la pobreza y sois pobres. Entonces, Pisti Sofía nos dice, no ceséis en vuestra búsqueda día y noche hasta que halléis. Y entonces, encontrando los misterios del reino de la luz, los cuales os purificarán y os convertirán en luz purificada y os conducirán al reino de la luz. Pisti Sofía. Ahora vamos, estaban en la oscuridad a causa del qué, del olvido, el evangelio de la verdad. Ahora siguen otros evangelios que se encontraron en Al-Hammadi, dice en Alejandría. Entonces dice, el evangelio según Tomás, conocido también como evangelio copto de Tomás o evangelio prohibido gnóstico de Tomás. ¿Por qué prohibido? Porque usted iba a despertar. ¿Por qué prohibido? Porque a usted le iban a contar una verdad que usted quizás tenía esas visiones, esas revelaciones como me pasaban a mí y decía, mejor me suicido, mejor me mato, porque es que yo soy rara, yo no soy igual a la gente anda de una manera y yo lo estoy viendo de otra. El evangelio según Tomás, conocido también como evangelio copto de Tomás, evangelio gnóstico de Tomás, prohibido, es un evangelio apócrifo que se contiene 114 dichos o logias en griego atribuidos a Jesús de Nazaret. Entonces, se conserva en un papiro manuscrito en copto, Codes, descubierto en Nag Hammadi, Egipto, en 1945, y fechado en torno a la provincia a mitad del siglo IV. El origen, probablemente, de este evangelio dice que era en lengua griega y también un posible original siriaco que lo estudian y datan del texto original en torno a los años 5. El Evangelio según Tomás conforma, junto con los Hechos de Tomás, el libro de Tomás, el contendiente o libro de Tomás Atleta, lo que se ha venido en dominar la literatura tomásica. Entonces, el emplazamiento de Nag Hammadi, vamos a leer una parte aquí donde dice la naturaleza del Evangelio según Tomás. Se ha dicho que este Evangelio según Tomás es un evangelio de sabiduría, con todo apropiado textos que no hablan sino del mismo ser en su comienzo. Vuélvete a ti mismo. Y como dice Jeremías 6:16, volveos a las sendas antiguas, pregúntate quién eras tú, de dónde viene ese evangelio de Abraham, Isaac y Jacob, de los despiertos subiendo una escalera, donde yo me encuentro a un Dios y empiezo a pelear con ese Dios, y con ese Dios que yo lucho y lucho con ese Dios que está en mí, era el que se abría esta cabeza, salía ese otro lleno de luz, y empezaba yo a pelear con él, a agarrarlo, porque él era mí mismo en mí. Y yo veía que mi espíritu se salía por mi boca, era como moradito, y yo veía que se salía y se salía para irse, y yo le decía así, le hacía que no se me fuera, y llegaba hasta el techo y de ahí lo hacía devolver. Nadie podía entender aquella sabiduría. Entonces el término copto de acompaña la expresión de la palabra es traducido en el español como secretos. Si bien puede esta traducción también llamarse ocultos, que recuerda lo expresado por el apóstol Pablo de Tarso en su primera epístola a los Corintios, donde nos dice, empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio de la sabiduría oculta. Corintios 2, 6, 7. Por ello es que podríamos decir que en verdad el evangelio de Tomás, según Tomás, es un evangelio de la sabiduría oculta, la sabiduría guardada, su sabiduría gnóstica. Todo lo sentíamos aquí, todo lo vivimos aquí y no nos damos cuenta que es que aquí camina Dios.
el Verbo hecho carne que habita en mí, Jesucristo el Dios viviente, el Padre. Aspira pues este evangelio gnóstico del cristianismo primitivo, impulsa que sus lectores o receptores alcancen a hacerse con ojos para ver y oídos para oír espirituales, pues en este evangelio la búsqueda del reino de Dios que presenta Jesús comienza con el propio ser. Me vuelvo a mí mismo, niñito, métete acá, y empieza otra vez a reventar este cerebro. Cuando lleguéis a conocerlos a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y os daréis cuenta de que sois los hijos del Padre que vive en ustedes, viviente. Si no os conocéis a vosotros mismos, entonces vivís en la pobreza y sois la pobreza misma. Porque el Logos vive en usted y en mí. Desde el Antiguo Testamento el Logos está caminando. Yo soy. Cuando dice Moisés, pero ¿quién digo que me está mandando? Me está mandando la palabra y no me van a escuchar. Entonces, vas a hablar la palabra, pero es que yo no sé hablar. Soy corto de lengua. No, pues yo te mando a Aarón. Aarón es la palabra. Pues si yo no quiero hablar, la palabra por mí hablará. Entonces, aunque sea corto de lengua y más allá aún diciese que este singular texto de sobria espiritualidad del cristianismo gnóstico primitivo alienta a encontrar el tesoro escondido, oculto que dice Tomás en el himno de Tomás. Claro, dice, me vestí con ella, fui elevado a la corte de la paz y de la adoración, incliné mi cabeza, adoré el esplendor de mi Padre que estaba dentro de mí, que me la había enviado esta vestidura a mi alma, la vi llena de luces reflectoras porque yo había cumplido sus mandamientos y él también su promesa. Y en la corte de sus escribas, la palabra, que son puras personajes, angelitos, cada uno son chispas divinas. Entonces, yo entre sus nobles fui mezclado, pues su regocijo por mí me encontraba con él en su reino. Y en el son de plegarias, o sea, Shema Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Bendito sea el nombre de su glorioso reino. Yo soy su reino. Por eso es que cuando empieza esta bendita bendición, la comienza. Cuando era un niño, hazte un niño para que me creas. Vivía en mi reino, en la casa de mi padre. Mi reino, casa de mi padre. La palabra, no afuera, aquí adentro. Solo es leerla y la recuerdo. Se vuelve como un águila de grandes alas, de extenso plumaje abigarrado, y me doy cuenta que yo era faraón en la tierra, el águila que trató de soltarse del alimento de las raíces de él, del agua de él. En Génesis 1, 5 y 6 dice muy claro, y separó Dios las aguas de las aguas, separó Dios la tierra de la tierra lo llamó seco, a las aguas las llamó aguas, unas eran las del cielo, otras eran las de la tierra. ¿Por qué sería? Porque le tocó separarse de aquella otra águila en Ezequiel 17, el águila que se enorgulleció, el águila que como consiguió plata o como consiguió reino o como se creyó ya que lo sabía todo y que era muy sabio, muy inteligente, ya yo puedo, ya yo soy, ya yo esto, entonces se creció, dejó de alimentarse, que es lo que nos ha pasado a todos. Nos dejamos alimentar con mí mismo en mí, el águila grande, el rey de todas las águilas, de grandes alas, de plumaje abigarrado, que me alimentaba a mí. Esta palabra bendita y verdadera que se convierte en miles de letras en el libro de Tomás lo dice. Cuando vengo y recuerdo que fue que yo la dejé, cuando me creí un águila poderosa, me creí más grande que mi maestro, el verbo, la palabra. Me creí más poderoso que el verbo, la palabra. Entonces, le pasó como viene él y dice en el libro, pero me acaecía que fue sabido por mis padres que se apenaron por mí, se entristeció el águila de grandes alas, de extenso plumaje abigarrado, donde yo me alimentaba debajo del árbol de la vida, debajo de sus raíces. Entonces salió un decreto en nuestro reino ordenando que todos acudieran a nuestra corte,
¿Quiénes sacudieron todas estas chispas divinas? La palabra. 1072 ángeles que forman el nombre de Dios. 72 ángeles. Todos ellos se reunieron, los reyes y príncipes de la patria, de la partida, y a todos los nobles del oriente, y determinaron sobre mí que no fuera abandonado en Egipto. ¿Cuál es mi oriente? Esta cabeza. Esta mente es mi oriente. Por eso le dijo Jesús a María: María, María, tú eres el pleroma de los pleromas, avergonzando a los sabios hermanos. A usted le perdono, pastor, que me habló mal de María. A usted le perdono porque en vez de hablarme mal de la idolatría, sí, pero haberme hablado bien de que mi cráneo era virginal, puro, que era María. Prontamente tendremos ese estudio porque ya me lo reveló el Señor esta mañana, esta madrugada. Así que yo les perdono a todos ustedes que me dijeron que María, que la madre de Jesús es la madre de la palabra, es la mente, es este cráneo virginal guardado que nadie lo puede acceder como un coco. Ahí está guardándose la gestada palabra de Dios, el verbo hecho carne, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Bendita palabra. Y todos los nobles del oriente los perdono porque ustedes desconocían esta verdad. Los reyes y príncipes de la patria y todos los nobles del oriente determinaron sobre mí y que no fuera abandonado en Egipto. Me escribieron una carta, cada noble puso su firma en ella: de tu padre el rey de reyes y de tu madre la soberana del oriente. No le estoy diciendo que María era la madre de nosotros, le estoy diciendo la madre del oriente. María es esta cráneo que está aquí, preroma de los preromas, fin de los fines, donde está gestada la palabra. El padre y madre están aquí. Entonces, me escribieron una carta y cada noble puso su firma en ella: de tu padre el rey de reyes y de tu madre la soberana del oriente, se llama. ¿Oyeron? ¿Quién es que me guía aquí en esta mente? La soberana del oriente, la palabra. Hágase en mí, yo soy la esclava del Señor, dijo María, este cráneo, hágase en mí la mente según tu palabra. Me escribió una carta, cada noble puso su firma en ella: de tu padre el rey de reyes, de tu madre la soberana del oriente, de tu hermano nuestro más cercano al rango, el verbo hecho carne que habita en nosotros. Para ti, mi hijo, que estás en Egipto, saludos y paz. Te manda el Señor decir: despiértate y levántate de tu sueño. Escucha las palabras de nuestra carta, la palabra de Dios. Y recuerda que eres hijo de reyes. Eres un rey. Mi reino no es de este mundo. Es de la verdad, de la luz, de la palabra. Recuerda que eres hijo de reyes. Mira la esclavitud en la que has caído. Recuerda la perla por la que has ido a Egipto. Y piensa en tu túnica resplandeciente, en tu alma que tiene. Entonces mire lo que sucedió. Recordé su gloriosa. Recuerda, mi carta era una carta que el rey selló con su mano derecha para preservarla de los malvados, de los hijos de Babel, de los demonios salvajes de Sarbur. Voló la carta como un águila en un día que yo dormía. El rey de todas las aves voló y se posó en mí. Se posó en mi frente. Vino y rompió la pared, hermanos. Yo lo vi. Y vino en forma de águila verdosa, hermosa, grande. Y rompió aquella pared y la quemó en el 2019. Y al romper aquella pared, yo vivía en la casa de un lugar llamado Duitama, donde estaban allí los lados de las Américas. Y allí partió aquella pared en visión, hermanos, y yo vi aquella belleza de águila que venía volando, 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 y de pronto rompe la pared y se para al frente mío y se convierte como esto. Cuando yo hago encuentro de esto, me enamoro totalmente y digo: esta soy yo. A mí fue quien me mandaron a hablar. Yo soy esa. Cuando aquella palabra la vi yo también convertirse de un águila, venir volando y llamarme con su amor y pararse allí, convertirse en miles y miles de letras. Empecé a buscar estas letras. Las empecé a encontrar en internet. Empecé a mirar y a observar todo esto, de qué se trataba. Y cada ella se convirtió en palabras. Y su voz y el sonido de su murmullo, me desperté a su voz, a su murmullo, como agua.
El sonido de su murmullo me desperté, me levanté de mi sueño, la tomé, la besé, rompí su sello, la leí, las palabras de mi carta eran iguales a lo que estaba en mi mente y en mi corazón grabado. Cuando yo me levanté a leer este Zohar, me fue resplandeciendo en mi cabeza. Cuando yo empecé a leer los apócrifos de Juan, las fui cogiendo y empecé a leerlas, los apócrifos de Juan, las letras hebreas, los comentarios de cada letra hebrea. Todo esto me fue alimentando y dije yo, Dios mío, esto es pan comido por lo que las visiones que yo ya había tenido. Empecé a especializarme entonces con la palabra, de que esta palabra es grabada en mi mente y corazón. Es la verdad de mi verdad. Es mi historia. Desde Génesis hasta Apocalipsis es mi vida, mi historia. Mi conocimiento tenía que venir, que yo tenía que empezar desde Egipto para después ir de esta esclavitud de 400 años. Hoy te está despertando mi Padre y me está despertando a mí. Después de 400 años nos está tratando de sacar ya del mundo de Egipto, no de tu pecado. Quizás eres prostituta, yo no te estoy señalando, drogadicto, borracho, pendenciero, mentiroso, qué sé yo. Pero esta es tu vida. Y si le permites a ella bañarte, vestirte, limpiarte y enjollarte, ponerte joyeles, no temas, que ella te va a engrandecer. Ella te va a hacer un José como Faraón, dándole alimento a otros, a sus pueblos y a sus familiares, por bendición de tus oraciones, por bendición de tu búsqueda y tu intimidad con Él y la fidelidad que tengas con esta palabra. No te preocupes, que esta es tu historia. Cuando empieces a ser sacado de allá de Egipto, vendrás como un difunto, dentro de una caja muerto, como dice Génesis 46, de aquel José, guardado aquel faraón. Allí estás tú muerto, descansando en esa tumba, porque quien viene ahora naciendo se llama Jesucristo, el verbo, la palabra en ti. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Pero yo voy al final de Génesis, que es el principio, y me encuentro con que yo voy muerto en una tumba, en un ataúd, y están llevando mis huesos a liberarlos de Egipto, a llevarlos a caminar al desierto. Mis huesos están caminando en el desierto, mi cuerpo está cansado. Estoy en hipnosis donde no tengo conocimiento de quién soy. Yo era un faraón, pero yo no me acuerdo de quién era. Estoy muerto, porque el que vive en mí se llama Yo Soy, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién le digo a esa gente que me envió? Dile que te envió Yo Soy. Yo Soy está caminando. Pero yo voy a Génesis 1 y me dice, desde el principio, yo soy. Pareciera que voy muerto en ese ataúd, que yo era un faraón como José, pero mi despertar viene en la cruz. Allí viene mi nacimiento. El hombre se le va a dar vida. Él dice, era necesario que yo muriera para darle vida al tercero, para resucitar al tercero, que es el hombre. La herida de la palabra, la crucifixión de la palabra. Era necesario que Cristo se crucificara en este hombre, en cada uno de nosotros, para darnos vida. Bendito sea Dios para siempre. Gracias por escucharme. Y es ahí donde la carta dice, cuenta él, que se volvió toda ella en un murmullo de palabras. Me desperté y me levanté de mi sueño, tomé y la besé, rompí el sello, la leí la palabra de mi carta, y era lo mismo que estaba grabado en mi mente, en mi corazón. Recordé que soy el hijo de Rey de Reyes y Señor de Señores, como José era un faraón, y que lo mismo que yo era no lo había recordado, y que mi naturaleza libre buscaba el linaje. Ahí es donde dice José, dentro de aquel ataúd, sacadme con mi familia, sacadme a la libertad de mi tierra, de donde yo soy. Vuelvan y llévenme de este cautiverio. Y ahí es donde Jesús está crucificado en todos nosotros, porque José quiere decir Jesús. Josué quiere decir Jesús. Él mismo era el que estaba andando en cada etapa.
Y recordé que era hijo de reyes, que mi naturaleza libre buscaba su linaje. Recordé la perla por la que había sido enviado a Egipto y comencé a encantar a la terrible serpiente sibilante. ¿Qué quiere decir? Que la hice dormir, que hice caer a estas religiones, a estos dogmas de hombres, a estas enseñanzas de todo el mundo, hice dormir y caer en un sueño profundo. Y cuando pronuncié el nombre de mi padre contra ella, y el nombre de mi hermano contra ella, el verbo hecho carne que habita en mí, el nombre de mi madre, la reina del oriente, y le arrebaté la perla y emprendí la vuelta a la casa de mis padres. ¿Con quién? Con la Espíritu Santa, que es la madre, con el Padre, Madre, la Espíritu Santa, la palabra, Dios, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la madre. Vamos a continuar. Entonces, el idioma copto de lengua, Jesús en el Evangelio de Tomás parece sugerir que un lector que obtiene la gnosis adecuada, que son las llaves de la gnosis, puede convertirse en realidad y no es un cristiano, sino que es un Cristo. Cristificado. Cristificarse en todos, en lugar de poner su fe solo. Dice fe quiere decir solo, en Jesús, que se alienta. Los lectores buscan al Cristo exterior, fuera, y no lo buscan interiormente para encontrar la salvación. Hasta ahí le vamos a dejar. Le damos la gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, por permitirnos estar en esta hora, en este momento, en este lugar. Glorifícate, Padre, muchas gracias. Recuerde que un remiendo nuevo, en vestido nuevo, ya no paga. Por eso yo le digo a mis amigos del mundo y a todos aquellos que dicen que yo me salí de las iglesias, que yo de pronto soy marihuanera, me la fumo verde, locata, bruja, que gente como mis conversaciones no es que les plazca mucho. A todos ellos, los del mundo, les digo, es que ustedes son para mí el remiendo viejo que yo no lo puedo poner en odre nuevo. Y yo soy ahora un odre nuevo para pegarle el pedazo de parche viejo de las religiones que el pastor me dijo, que el pastor me acusó, que el pastor me señaló porque me salí de su iglesia, porque no fui hasta otra, porque no soy esto, lo otro. Remiendo viejo en odre nuevo no puedo tener. Me perdonas, que Dios te bendiga y ve con tu Dios, que yo sigo con lo mío, que es el verbo hecho carne que habita aquí. Odre nuevo con mecha vieja no puede estar. Tiene que ser un odre nuevo. Entonces le pongo el parchecito nuevo también. Si tú eres parchecito nuevo y quieres recomendarte con la palabra, empieza a vestirte por dentro nuevo y por fuera también. No se necesita ropaje, se necesita es que el remiendo que eras, ya no le pongas remiendo a tu ropa, a este cuero. Este es Jesucristo caminando la palabra aquí y ahora. Que Dios te bendiga. Voy a orar por ti, que estás en la cárcel, en el hospital. Hermanos, oremos mucho por todos los que están en la cárcel presos, que lloran, que sufren, que da dolor. Y que no es por los hechos de ellos, es por las circunstancias de la vida y la situación económica en esta tierra, porque el rey de este mundo se llama Satanás. Es mentiroso, es asesino, es ladrón, usa todo lo que sea, y para nosotros sobrevivir nos toca pelearnos con una cosa y el otra, como Jacob subiendo un escalón con otro a ver hasta dónde llegamos. Pero siga pegado de Dios. Que yo robo y me trago y me fumo el marihuanito verde, no importa. Crea que su Dios está en usted. Trate de creer en ese Dios, que ese Dios mismo lo conduce a una iglesia, lo conduce a su propio evangelio, o él mismo le habla como me hablaba a mí. Y nunca te va a dejar ir a lo malo. Al contrario, te va a sacar de lo malo,
te va a poner en una posición muy diferente, te va a sacar de todo lo malo y no importa que te digan, ay, allá viene la prestamista, pero prestamista, o sea, es rica. No, es una miserable pobre, le gusta prestar a toda hora, que présteme aquí, que présteme allá, que me preste esto, que me preste lo otro. Maldito el hombre que confía en el hombre y vive diciendo que es cristiana. No, yo soy el verbo hecho carne que habita en esta tierra. Y si necesito de usted y le digo que me preste esto y usted me lo presta, es bendecido. Si no, vaya con Dios. Pero no critique lo que no conoce. Muchas gracias. Dios le bendiga.